fragmentación y la aglutinación son un aspecto de la naturaleza presente en todas sus facetas. Los planetas se fragmentan o se aglutinan, las células hacen lo mismo, los átomos, los electrones conviven, se traspasan, rozan y se funden en un fluir continuo. Los solones humanos presentan generalmente la misma flexibilidad. Se fragmentan y aglutinan según las circunstancias, siendo más importante observar el flujo que fijarse en los resultados del momento. En este sentido, la preocupación de los educadores de hoy, y bajo la presión de cumplir con los estándares de competencias y otros parámetros administrativos, es principalmente asegurarse de cumplir con el orden explícito, es decir, con las exigencias del currículum, aunque se salten algunos pasos necesarios en el crecimiento individual y grupal de los alumnos, aunque se violen los procesos orgánicos de aprendizaje. El orden implícito de los procesos de maduración y crecimiento es que finalmente lleva al alumno a desarrollar, a construir su propio conocimiento o un conocimiento propio. En este sentido, los maestros de hoy reciben una enorme presión de convertirse de educadores en eficientes capacitadores de competencias, y hay una gran diferencia entre ambos procesos. Mientras que el primero construye a partir del crecimiento orgánico del individuo, respetando sus ritmos y sucesión de vivencias, dando preferencia al orden implícito en el proceso, el segundo se concentra en cumplir plazos, estructuras y transmitir de manera que maduro o no, el estudiante tenga la capacidad de introducirse y participar en la maquinaria productiva, o sea, en el mercado laboral. Platón fue uno de los primeros filósofos pedagogos que sugería dirigir el proceso de aprendizaje dentro de un ambiente más bien relajado y sin una estructuración previa, en forma de diálogos. De ahí el libro Diálogos de Platón, que son transcripciones de diálogos que Platón conducía o desarrollaba junto con sus alumnos. En este sentido, podríamos decir que el método platónico es esencialmente holístico y orgánico, porque es individualizado y moldea el pensamiento del alumno en base del diálogo libre entre el maestro y alumno. Claro, en este caso debemos tener un maestro muy bien preparado para contestar y desarrollar cualquier tema que saca a relucir el alumno, y también debemos tener un alumno con gran disposición de aprendizaje. Es decir, en un diálogo platónico no hay un orden preestablecido de ideas o conceptos a aprender, más que la intención de aprender de ambas partes participantes y construir un conocimiento. Cada uno de los participantes tiene así la posibilidad de aprovechar las pequeñas inflexiones del alma del otro para imprimir en ellos su individualidad única. David Bohm añadió una nueva dimensión a la educación cuando formuló su idea de orden implícito y explícito, dos formas relacionadas, partes del mismo proceso, según él más bien físico. La segunda a veces puede aparecer frente a un observador como un caos, y sin embargo puede resguardar en su interior un riguroso orden implícito. Por esa misma razón, a veces las clases holísticas pueden parecer desordenadas, caóticas, pueden parecer que están pululeando, están caminando de una manera casi se puede decir sin un propósito exacto, más que un propósito de construir un pensamiento en base de vivencias y pensamientos propios. David Bohm pone como ejemplo un recipiente con agua en movimiento circulatorio en el cual se dejan caer unas gotas de pintura, y estas despliegan un dibujo aparentemente caótico en el vaso como una especie de manchón.
y en la categoría de orden, esa es la categoría de orden explícito. Pero al revertir el movimiento circulatorio en el sentido opuesto, el líquido vuelve a formar otra vez las gotas iniciales, vuelven a formar como si fuera recién caídas en el líquido, y entonces aparece el orden implícito, quiere decir un orden que estaba escondido, estaba internalizado dentro del líquido y no era posible observarlo en el momento. De la misma manera podemos juzgar el pensamiento de un alumno como aparentemente caótico, pero sin embargo puede ser resultado y precedido por un riguroso orden implícito. Quiere decir, nosotros como maestros a veces no logramos a descubrir este orden implícito y simplemente tachamos al alumno y le decimos que lo vamos a corregir. Y es verdad que a veces el maestro ansioso ordenar las ideas de sus alumnos en realidad no desarrolla nada, más bien destruye de manera poco sensible posibles pensamientos originales, que de dárseles un espacio pacientemente podría madurar en nuevas realidades científicas artísticas fácilmente. En esta ambigüedad se encuentra la dificultad de discernir qué momento es caótico de verdad y qué momento es en realidad una expresión cuasi caótica del orden implícito. En su búsqueda de origen de las fragmentaciones del ser humano y de la humanidad, Bohm establece que es el propio lenguaje que origina esta fragmentación, que es decir, nuestra manera de ver el mundo, nuestra manera de describirlo con el lenguaje, fragmenta la visión de ese mundo y no permite entenderlo correctamente. Es decir, dentro de una estructura lingüística básica, como por ejemplo Juan lleva pluma, Juan es el sujeto, está separado, fragmentado de la realidad y expresado en esta forma de non yo, ¿verdad? Mientras que la palabra pluma expresa una etiqueta que se da a un objeto por parte del sujeto y para separarlo de la realidad y poder reconocerlo en el futuro. Igualmente, tanto el sujeto como el objeto son conceptos fragmentadores de la realidad. La parte más holística de la frase está representada por el verbo, que se refiere, describe y corresponde a un proceso dinámico. Es decir, el propio lenguaje y su fragmentación representa un obstáculo en los procesos de aprendizaje holístico. Y Bohm propone un método llamado reomodo, que se deriva de la palabra reus, que significa fluir, y modo, que significa manera. Y entonces Bohm descubre que el verbo, al ser manipulado de cierta forma específica a través de la técnica de reomodo, permite al ser humano observar sus propios límites y observar los límites del lenguaje y libera al pensamiento de su fragmentario yugo. Reconociendo el carácter más bien anecdótico del reomodo bohmiano, podíamos penetrar dentro de las estructuras del propio verbo, por ejemplo, del verbo lleva, los sonidos correspondientes a la letra y v en realidad son estáticas, son interrupciones de flujo de la respiración, mientras que la carga holística del verbo la llevan principalmente los vocales, en este caso e, i, a. De ahí se deriva la curiosa manera de meditar frecuente en todos los movimientos místicos, incluyendo los primeros cristianos, sobre las letras y vocales, proyectándolos en todo el cuerpo mentalmente a manera de una oración, y hacerse penetrar por las letras y palabras sagradas es uno de los ejercicios holísticos practicados por la mayoría de los iniciados. La educación holística, aunque no renuncia en absoluto al lenguaje, reconoce sus limitaciones derivadas de la fragmentación y propone complementar los métodos educativos
con maneras y procesos de mayor grado de integralidad u holisticidad. Si reconocemos las experiencias de los métodos de aprendizaje holístico, practicado principalmente en algunas religiones y movimientos místicos, podemos extraer de ahí técnicas holísticas de enseñanza y aprendizaje útiles en el salón de clases. También el arte, especialmente la música, contienen en sí muchas posibilidades de aprendizaje holístico, porque a diferencia del lenguaje o pensamiento lógico que se efectúa generalmente en ciertas partes específicas del cerebro, la música, cuando es vivida, la música ofrece la posibilidad de involucrar en las actividades de pensar a todo el cerebro completo a la vez. Se habla sobre el efecto benéfico de la música, específicamente se menciona el efecto de Mozart, como si la música fuera una pastilla holística que abre los canales mentales hacia una nueva manera de pensar o de sentir holísticamente. Hay quienes recomiendan escuchar música de Bach para hacerse más holístico y más inteligente. Pues nada, eso es útil. Desde luego que nada en la naturaleza es automático y todo requiere un esfuerzo e involucramiento. Es decir, mientras escuchamos la música pasivamente, esta activa solamente las partes auditivas del cerebro, pero cuando involucramos en la percepción de la música todos los sentidos y nuestras vivencias, inmediatamente cambia la respuesta del cerebro y involucra todo el cerebro completo en una sinfonía de reacciones bioquímicas y eléctricas. Cuando la experiencia es verbalizada por los individuos involucrados en este tipo de ejercicios, las descripciones se asemejan bastante a las experiencias descritas por los grandes místicos e iniciados de la humanidad. Destellos de luz, hormigueos, mareos, vivencias, hasta alucinaciones, pérdida de orientación en el espacio, pérdida del sentido de tiempo, reminiscencias de la juventud o niñez, voces y sensaciones extrañas, y son algunos de los efectos, digamos, más comunes que se encuentran con mayor frecuencia. Los individuos expresan frecuentemente y remarcan la diferencia entre escuchar y vivir la música como dos actividades totalmente diferentes. Mientras que la primera la describen como actividad estética, la segunda la califican casi siempre como una actividad que involucra a todo el ser y a veces en áreas tan íntimas que se les dificulta verbalizar o expresar de alguna manera esta vivencia frente al grupo, por ejemplo. Mientras que la primera actividad no siempre involucra el estado de relajación, este depende principalmente del grado de familiaridad y grado de relación positiva con la pieza y con el estilo de música. La actividad de vivir la música siempre induce a un estado de profunda relajación, con cambios concurrentes en la respiración, en el estado que podríamos llamar extático. En el primer tipo de percepción de la música podríamos llamar estético, acústico, auditiva. Una parte de los sujetos alcanza incluso dormirse durante el ejercicio. En el segundo tipo de ejercicio, la mente se mantiene sumamente alerta y es muy raro que alguien se duerma. Más bien, el cerebro completo está ocupado a procesar esa vivencia. Las primeras experiencias de vivir la música, es decir, percibirla holísticamente, deben ser concebidas como una asociación libre de pensamientos y sensaciones, y la instrucción se expresa generalmente en el sentido de que los participantes dejen fluir los pensamientos libremente, sin involucrarse en ellos por medio de la voluntad, manipulación mental o juicios, simplemente observándolos. Por ejemplo, cuando el sujeto reporta haber presenciado una sensación de galopar en el caballo y después de el sueño lo transforma en un delfín, puede estar tentado de transformar por medio de juicio racional el delfín de nuevo al caballo. En este momento deja de utilizar a todo el cerebro en la vivencia y concentra sus actividades en el hemisferio izquierdo y rompe la magia del pensamiento holístico. Cuando se desarrolla la capacidad del individuo de dejar fluir las imágenes y sensaciones sin efectuar un juicio sobre ellas, los procesos creativos, desarrollo de pensamiento y patrones complejos van en aumento. De la misma manera, se desenvuelve la conciencia y se puede proseguir con el siguiente ejercicio. Quiere decir
que este principio repite prácticamente lo que proponía hace muchísimos siglos Platón, quiere decir una libre asociación de ideas, un libre diálogo de ideas, una libre creación de ideas como uno de los métodos más intensivos, más importantes en la formación educativa o en la formación de educación holística.